Vale. Bueno, a ver si entra más gente, pues bueno, estamos todavía en la parte de presentación, así que no hay ningún problema. Bienvenidos a todos. Gracias por venir. Vamos a hablar hoy de cómo construir sistemas de recomendación en Azure. Vale, antes de nada, primero agradecer a todos los que estáis aquí hoy, agradecer a los sponsors la oportunidad que nos han dado, el montar este evento, a los organizadores todo el trabajo que hay detrás y darnos la oportunidad de exponer este tema sobre sistemas de recomendación que nos parece muy interesante y esperemos que a vosotros también. Vale, estamos todavía por la mañana, pero bueno, ya creo que el público puede estar un poco animado, entonces queríamos lanzar una pregunta al público para comenzar y es que levante la mano quiénes creéis que habéis utilizado algún sistema de recomendación en vuestra vida. Sí. Ya habéis dado la pista, ¿eh? Vale, y vamos a decir, la segunda pregunta es, ¿quiénes creéis que habéis utilizado uno hoy? Un sistema de recomendación hoy. Bueno, hay gente, pero bueno... Bajaron mucho en las manos. Ha bajado mucho la cantidad de manos. Entonces, todo esto utiliza sistemas de recomendación. ¿Vale? Entonces entiendo que viendo esto, alguno de los que había bajado la mano la volverá a subir. Encontramos sistemas de recomendación en todos los sitios. Es decir, compañías de alquiler de reserva de hoteles, plataformas de streaming, redes sociales y muchos más. Es decir, están en todos los sitios. Aquí, antes de que cambies de slide, Sí. un momento. Si alguien no usó todavía un sistema de recomendación hoy y quiere usarlo, Twitter tenéis los hashtags del evento y ahora nos compartimos nuestros usernames si nos queréis etiquetar en fotitos, quedan guays. Eso es. Vale, pues bueno, somos Sara San Luis y Rodríguez y Cristian Carballo Lozano estamos encantados de estar aquí. Somos Data Scientists ambos en Plain Concepts. Nos tenéis ahí como @Sara_Sanluis, @ccarballo_Lozano. Y bueno, os vamos a acompañar en estos 45 minutos en este viaje por estos sistemas de recomendación, sobre todo con esta parte de Azure. Vale, vamos a hablar primero de unos casos, ¿no? De unos casos reales, ¿no? Ejemplos de estos que hemos hablado anteriormente. Por ejemplo, este es Amazon. Para Amazon estos sistemas de recomendación no es algo nuevo. Ya fue pionero en 1998, ya empezó a implementar estos sistemas de recomendación y si los que hayáis usado Amazon sabréis que las recomendaciones están en todos los lados. Es decir, te recomienda por lo que has visto, o sea, por tu anterior producto, por cómo eres tú, por dónde estás, por popularidad, es decir, por dónde estás ubicado, a nivel global de qué es lo que triunfa en todo el mundo. Es decir, recomendaciones de todo tipo y todas a la vez. Y fijaos si es interesante para ellos que genera un 35% de los ingresos a partir de estas recomendaciones. Es decir, es muy importante para ellos. Otro ejemplo claro es el de Netflix, de sistema de recomendación. Aunque hoy en día hablamos de Netflix por otro tipo de razones, sobre todo en las últimas semanas, Netflix comenzó como una compañía de alquiler de DVDs y llegó a un punto, creo que fue allá por el año 2000, en el que la gente empezó a quejarse de que no tenía películas muy buenas, o sea, películas nuevas. Es decir, que todas las películas que tenía eran viejas, que no añadía películas nuevas, y lo que hicieron ellos, en vez de añadir DVDs nuevos, que ya sabemos que eso sería un coste adicional, es decir, empezar a añadir todas las películas, todos los taquillazos que había en el momento, lo que hicieron fue construir un sistema de recomendación, para que a partir de eso, pues todas esas películas que la gente no estaba viendo porque eran más antiguas o lo que fuera, y no las conocían, pues bueno, se enganchasen un poco más a la plataforma en vez de añadir esas películas nuevas. Pues con esto consiguieron que esas quejas que estaban teniendo bajaran un 20% en relación a la competencia en aquel momento, que era Blockbuster. Es tan importante el sistema de recomendación para Netflix que crearon un challenge
en el que retaban a la gente a batir su sistema de recomendación en un 10%. Y a quien lo consiguiera le pagaban $1 millón. O sea que imaginaos lo beneficioso que puede ser para que estén invirtiendo ese dinero y creen un concurso de esas características. El último ejemplo que tenemos es el de Tinder. Tinder es un caso distinto. En los casos anteriores, tanto en el de Amazon como en el de Netflix, como de otras plataformas que podamos pensar, el sistema de recomendación es algo añadido, es decir, algo que potencia este producto, ¿no? Es decir, que ayuda a generar más ventas. En este caso, Tinder es en sí mismo, el producto es el sistema de recomendación. Para los que no conozcáis Tinder, Tinder se basa en, bueno, es una aplicación para encontrar pareja, entonces, o conocer gente o lo que sea, para contactar con otras personas, y realmente lo que utiliza es, pues si giras para un lado o giras para otro, le estás dando ya feedback, entonces a través de ese feedback te recomienda usuarios más afines a ti, también utiliza aparte de eso información sobre ti que hayas añadido a la plataforma. Pero tiene hoy en día unos 75 millones de usuarios mensuales, por lo que es uno de los sistemas de recomendación con más usuarios. Vale, pues ahora vamos a ir viendo un poquito, ¿no? Ya vimos dónde podemos encontrar estos sistemas de recomendación. El título de la charla era Building Recommender Systems in Azure, pero bueno, antes de ponernos manos a la obra y ver cómo lo podemos implementar en Azure, vamos a intentar ver un poquito los distintos pasos del flujo de Machine Learning para centrar un poco el tiro y saber por dónde estamos antes de ver cómo sería la parte más de desarrollo, digamos. Entonces tenemos esta slide que viene a representar un poco el flujo de Machine Learning y es cómo vamos a ir organizando la charla, la parte que nos queda. Entonces, dentro del flujo de Machine Learning tenemos la lógica de negocios, la colección de datos, el desarrollo del modelo y ya luego la parte de despliegue y operaciones. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos puntitos para entender bien cómo funciona. Vamos a empezar con la lógica de negocio. Entonces aquí es importante saber cómo tienen que ser estas recomendaciones, ¿no? De las que estamos hablando todo el tiempo, porque si las recomendaciones no le sirven a los usuarios, pues da igual el tiempo que invirtamos en Azure, que no lo que te comentaba Cristian de que bien le va a Netflix, a Amazon, no nos va a servir a nosotros. Entonces, estas recomendaciones tienen que ser personalizadas. Al final, si son recomendaciones generales, el usuario no va a decir, ah, qué bien me conocen, cómo me hacen estas recomendaciones, y no le va a dar igual tanto valor. Luego tienen que ser diversas, o sea, no debería ser solo te recomiendo un producto, sino que te doy un margen de elección que creo que te va a gustar para que tú puedas decidir, pues escojo este o escojo el otro. Tienen que ser productos disponibles. No sé si os pasa a veces que, por ejemplo, si cambiáis de país con Netflix, te dice los títulos que están disponibles en ese país, pero solo te deja ver los que están disponibles en España. Entonces yo, por ejemplo, me emocioné mucho con Friends porque me gusta y en Francia está, pero cuando dije, ah, perfecto, lo voy a ver, no dejaba. Entonces, pues este tipo de recomendaciones igual es mejor no hacerlas para no generar unas expectativas que no se cumplen. Y luego que no se repitan, o sea, si nos hacen siempre las mismas recomendaciones, al final acabaremos dejando de entrar para ver qué nos recomienda, porque ya sabemos que nos va a recomendar lo mismo que nos estaba recomendando todo este tiempo. Desde la perspectiva del usuario, ¿cuál es la lógica de negocio? ¿Por qué nos ayudan los sistemas de recomendación? Pues vivimos en un mundo ahora mismo, ¿no?, que nos atoxiga toda la información. No sé si os pasa que si buscáis algo en Internet, acabamos con 20 ventanas abiertas para, pues, a ver, si me compro un móvil, ¿qué móvil me compro? Empezamos a mirar, que si comparaciones, que si este, que si el otro, que si el que me dijo mi amigo, y acabamos saturados. Entonces, el sistema de recomendación lo que hace es, de este conjunto de información, nos selecciona un trocito y de esta forma nos deja todavía margen de elección, lo que decíamos, nos da opciones diversas, pero nos ayuda mucho en la tarea al acotar esa información disponible para que nosotros podamos buscarla. Desde el punto de vista de la empresa que implementa este sistema de recomendación, también tiene muchos beneficios, si no, no estarían implementándolos, y por ejemplo uno es el ratio de conversión, o sea, con estos sistemas de recomendación lo que consiguen es que el sistema de recomendación, pues, que los usuarios inviertan más dinero, o gasten más tiempo, por ejemplo, en Instagram, entonces pues eso, consiguen más dinero o que el usuario esté más tiempo enganchado, que significa más dinero porque más anuncios que ve. Luego, diversidad. Al hacer recomendaciones diversas, consiguen enseñarle al usuario productos que igual, pues de otra forma, no tendrían acceso a ellos.
Y con todo esto lo que consiguen es que el usuario esté más satisfecho y que se fidelice, porque al final pues el usuario dice, jolín, esta empresa me conoce, sabe lo que me gusta, entonces voy a seguir pues comprando ahí porque realmente me lo pone muy fácil. Y por último, mejoramos el conocimiento porque ganamos más conocimiento de estos usuarios que tenemos. Luego, en la parte de datos, si trabajáis con Machine Learning ya sabréis que si no hay datos no hay ni modelo ni nada. Entonces vamos a ver un poco cómo deberían ser los datos de estos sistemas de recomendación. Vale, dentro de la parte de los datos se pueden dividir en 3 categorías principales. Sería por una parte los ítems o productos que queremos recomendar. Y hablamos de ítems porque aunque aquí aparece la cesta de la compra, no son solo productos. Como decíamos, pues pueden ser posts, tweets, noticias, un poco pues, esa información o los metadatos asociados a los elementos que queremos recomendar. Luego está la parte de los usuarios. Nosotros tenemos que conocer bien a los usuarios y cuanta más información tengamos de ellos, más fácil nos va a ser luego hacer recomendaciones. Entonces, por aquí podríamos tener, por ejemplo, pues edad, género, gustos, educación, etc. Esto nos va a permitir encaminar mejor nuestras recomendaciones. Y luego el último punto, que es uno de los más importantes, no sé si os lo tapo, son las transacciones. Las transacciones son las interacciones entre los usuarios y los ítems, o sea, de los usuarios hacia nuestros ítems. Entonces, pues por ejemplo, podría ser que un usuario está buscando algo en Amazon como una query y luego clica en uno de los elementos que le mostramos, pues eso sería una transacción. Y dentro de las transacciones es muy importante la transacción feedback, porque al final eso es una forma que nosotros tenemos para saber si al usuario le gusta o no. Entonces vamos a ver un poco más en detalle el feedback, que es uno de los datos más importantes. El feedback se puede dividir en tres tipos, que sería el explícito, implícito e híbrido. El explícito, obviamente, pues va a ser el mejor, ¿no? Porque es una forma de tener un feedback directo del usuario. ¿Qué pasa? Que nos suele dar pereza, ¿no? A mí, por lo menos, cuando me dicen dale un rating a este producto, o ¿te gustó esta peli? Sí, no. A mí me da igual, yo ya lo vi, ya lo compré, entonces no suelo dar este feedback, entonces hace que sea más difícil de conseguir. Y además que las plataformas para recoger este feedback deben permitir darlo. Entonces sí que hay algunas que te lo permiten, como Netflix, con el like o dislike, pero hay otras que no. Entonces, para conseguir un feedback cuando no se puede conseguir el feedback explícito, tenemos el feedback implícito, que también es muy bueno porque es más fácil de conseguir, y este sería la parte de monitorización. Cuando decimos, yo creo que Instagram me escucha, bueno, pues igual escuchar no, pero sí que está viendo cuánto tiempo pasas en cada publicación, las publicaciones que mandas, con cuáles interactúas, con cuáles pasas por encima y en cuáles te quedas, etc. Entonces esto sería el feedback implícito, que también es muy, muy importante. Y luego el híbrido, que sería una combinación de los dos. Vale, vimos ya los datos que van a usar nuestros modelos y vamos a ver entonces ahora un poco la parte de los modelos, cómo se organizan los sistemas de recomendación. Entonces, podemos agruparlos en 2 grandes grupos, creo que aquí, sí, no personalizados y personalizados. Nosotros vamos a centrarnos en los personalizados, porque como decíamos, las recomendaciones, las mejores son las personalizadas. ¿Cuáles serían los no personalizados? Pues serían, por ejemplo, en Netflix, los que nos dicen últimas 10 películas o top 10 de películas, novedades. Eso se lo ponen a todo el mundo, entonces, pues, está bien porque nos permite luego tener más información del usuario de si le gustó o no una peli, si la vio, si le interesó, pero no reflejan nuestros gustos. Esto también lo veíamos en el ejemplo de Amazon de Christian, de los productos más comprados en esta categoría, por ejemplo. Vale, nosotros vamos a centrarnos en los personalizados, como os diría, que se dividen en 3 categorías. Basados en contenido, que lo que hacen es usar toda la información disponible de los ítems, pero solo usan uno de los usuarios. Por ejemplo, si me va a hacer a mí una recomendación, solo utiliza mi información. Y el collaborative filtering, que este sí que lo que hace es usar información del conjunto total de usuarios para decir, vale, pues estos usuarios son parecidos, estos no. Y con esa información, por eso se llama collaborative filtering, va a hacer sus recomendaciones. Entonces, luego tendríamos los híbridos, que otra vez vienen a ser un poquito la combinación de los dos, y viene a ser como para cubrir las desventajas de uno con las ventajas de otro y tener como lo mejor de los dos mundos.
Vale, vamos a empezar viendo el content base, que como decíamos es el que se centra en los elementos de los ítems que se quieren recomendar y en solo un único usuario. Entonces, para entenderlo bien, sin entrar en detalles matemáticos y demás, que es muy prontito, por lo menos para mí, que no me gusta madrugar, vamos a verlo con un ejemplo súper fácil, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que yo tengo una librería pequeñita, o sea, una POC de librería, vamos a decir. Tengo 4 libros, tengo Reina Roja, Harry Potter y la Piedra Filosofal, las aventuras de Tom Sawyer y la historia interminable. Entonces, como a mí me gusta mucho leer, yo puedo hacer una matriz de conocimiento donde diga, vale, venga, pues voy a decir qué género tiene cada uno de estos libros. Y tenemos pues estos 5 géneros. Entonces digo, Reina Roja, misterio y policíaca. Y digo, pues cruz y cruz, indicando sí, como una variable binaria. Sí, si hay cruz, no, si no hay nada. Vale. Entonces relleno todos los libros y me llega una niña pequeña que me dice, oye, quiero comprarte un libro. Y yo digo, bueno, vale, pues como fui a esta charla tan guay en el Global AI, que me explicaron esto, venga, tú dime que yo te saco. Entonces la chica me dice, o la niña, me gustó mucho las aventuras de Tom Sawyer y la historia interminable. Entonces yo vengo aquí y digo, vale, y miro, ¿cuál es el que más se me puede parecer? Pues Harry Potter sería, ¿no? Porque al final los géneros tienen los 3. Y le digo, vale, pues léete Harry Potter y la Piedra Filosofal, que seguro que te encanta. Entonces ese sería el contenido. Me llega un usuario, en base a sus gustos, miro mis ítems y los metadatos que tengo y hago la recomendación. Aquí simplemente anotar que, claro, yo lo estoy haciendo a ojo, pero por detrás hay unas métricas que se llaman métricas de similitud, que lo que hacen es ver realmente cuál es el elemento que más se parece. Pero bueno, como os prometía, la parte matemática la dejamos. Vale, pros y contras. Como pro de este método es que no necesitamos datos de otros usuarios, que a veces pues, pueden ser muy difíciles de conseguir. Luego detectamos gustos únicos, porque como solo tienen en cuenta mis gustos, lo podemos hacer mucho más personalizado. Y recomendar ítems poco comunes, porque igual si solo a mí me gusta Friends, que no, pues igual no me lo recomienda en otros que tienen en cuenta el gusto de los demás, pero aquí como es el mío, pues sí. El problema es también que no hay mucha diversidad, porque solo tienen en cuenta mi gusto, y que se necesita mucho conocimiento de negocio. O sea, yo aquí hice una POC de librería con 5 libros, pero si me vengo arriba y quiero montar una casa del libro, no puedo rellenar la matriz con todos los libros, todos los géneros, etc. O sea, es muy difícil de escalar. En la parte del collaborative filtering, como decíamos, ya sí que se usa la información de otros usuarios. Entonces, lo que vamos a pensar es una matriz usuario-ítem. Es como lo que se viene a usar es la matriz de interacción. Esas transacciones de las que hablábamos son las que juegan aquí un papel muy importante. Y aquí diferenciamos 2 tipos. El memory-based, que el memory-based lo que hace es tener en cuenta el histórico de estas interacciones, y el model-based. El model-based lo que va a hacer es, con técnicas de machine learning, va a intentar predecir el rating que los usuarios le darían a estos productos que queremos recomendar. Vale, empezamos entonces por el memory-based y tenemos 2 tipos, user-based y item-based. Son un poco, o sea, parecen al principio muy parecidos, pero vamos a ver la diferencia. De hecho, en la slide también de Cristian aparecía un poco basado en usuarios similares a ti, te recomendamos esto, eso sería user-based. Y el item-based sería lo que también nos dice Amazon de usuarios que les gustó este producto, también les gustó este otro. Entonces, volvemos para entenderlo al ejemplo de la librería. Yo tengo a la niña que le habíamos vendido Harry Potter y le gustó. Y nos llega otro niño y que nos dice, oye, ¿qué libro me recomiendas? Y yo digo, bueno, a ver, tiene más o menos la misma edad de la niña, creo que van al mismo cole porque los tengo visto por el barrio, y me está diciendo que le gustan los 2 mismos libros, si os fijáis, Tom Sawyer y la historia interminable. Y digo, bueno, pues mira, vino hace poco una niña muy parecida a ti, le recomendé Harry Potter y la Piedra Filosofal y le gustó, así que te recomiendo esto. Ese sería el user-based. El item-based sería que, por ejemplo, que mi POC fuese un éxito y tuviese mucha gente que vino a comprar. Entonces yo veo en ese histórico que toda la gente que compró Harry Potter y la Piedra Filosofal compró Harry Potter y la Cámara Secreta. Entonces cuando llega un niño nuevo o alguien a comprar el libro de Harry Potter, le digo, mira, si te vas a comprar Harry Potter y la Piedra Filosofal, está genial, pero cómprate ya la Cámara Secreta porque te ahorras el paseo, porque vas a volver, porque a todo el mundo le gusta. Entonces esa sería
las principales diferencias entre uno y otro. O sea, unos son los usuarios similares y otros los ítems. Entre estos dos, ¿cuál es mejor? Se suele usar más el item base por temas también de escalabilidad. O sea, es más fácil que nos aumenten los usuarios a que nos aumenten los productos disponibles. Entonces, pues al final es más rápido hacer la búsqueda de similitud dentro del item base que en el user base. Vale, la parte de collaborative filtering del model base, lo que decíamos es que tenemos la parte de los algoritmos de machine learning que lo que intentan hacer es predecir el rating que el usuario le va a dar. Entonces, para esto se usan técnicas de machine learning y sobre todo la que más se usa, que es la que está ahí, es la factorización matricial. Vamos a intentar entenderlo con un ejemplo, otra vez sin nada de mates, bueno, un poquito, no voy a mentir. Pero ninguna fórmula, ¿eh? Ninguna fórmula, eso es verdad. Yo creo que se va a entender bien. Entonces, para que luego cuando Cristian haga la demo sepáis de qué habla, vamos a verlo rápido. Vale, pasamos ahora a pelis, porque spoiler, el ejemplo de Cristian es con pelis. Entonces, tenemos estas 6 pelis, Shrek, Harry Potter, Capitán Fantástico, etc. y 4 usuarios. Entonces tenemos otra vez más o menos la misma matriz de conocimiento de antes, pero ahora es de interacción usuario-ítem. ¿Qué significa la cruz en este caso? Que el usuario vio la peli y le gustó. Entonces, la idea detrás del model base es intentar descomponer esta matriz en otras dos de forma que podamos rellenarla, porque si os fijáis hay muchos huequitos libres, que es lo que el modelo debería aprender a rellenar. O sea, para conseguir esa, digamos, predicción y decir, ¿le recomiendo Titanic al chico de arriba, sí o no? Vale, para hacer esto, por ejemplo, podemos pensar, vale, ¿puedo intentar explicar los gustos de estos 4 usuarios a partir de si la peli es infantil o adulto? Pues si nos volvemos a la anterior, parece que sí, ¿no? Porque, por ejemplo, al chico de arriba le gustaban las infantiles, o sea, le gusta Shrek, Harry Potter y Capitán Fantástico. Bueno, Capitán Fantástico podría ser 50-50, pero vamos a considerarla infantil. Y luego a la chica de abajo le gusta Piratas del Caribe, Titanic y Roma. Entonces, vale, pues sí que podemos ubicar a cada uno en uno de los extremos. ¿Qué pasa con los del medio? Que los del medio no nos queda muy claro si les gustan las infantiles o no, porque hay un poco de popurrí. Vale, entonces, si ordenamos de izquierda a derecha las pelis, de más infantil a menos, las podríamos tener así. ¿En qué queda esto si volvemos a la matriz que teníamos antes? En algo así, más o menos. Shrek tendría un -1, Roma un 1, el chico de verde un -1 porque le gusta Shrek, que flipas, normal, a mí también. Y a la de rojo pues le gustan más las adultas, entonces tiene un 1. Los otros dos quedan un poco por el medio. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Pues el problema con esto es que con esto, aquí viene la parte matemática, que es hacer el producto escalar, o sea, no era muy difícil, entonces sería al de arriba -1 por 1, sería un -1, no le voy a recomendar Roma. Entonces, el problema es que los que tienen el 0, me quedo en el medio, no sé si le va a gustar o no. ¿Qué tengo que hacer? Pues ver si puedo añadir otra variable que me permita un poco diferenciar mejor los gustos de los usuarios. Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, en taquillazo o peli indie art house. Vale, si pienso esto, al de la izquierda y al de la derecha ya los teníamos colocados en el eje X, porque uno era súper infantil, le daba igual taquillazo o no, y la otra adulta le daba igual taquillazo o no. No sé si se ve el eje del medio. Bueno, aquí hay una raya. Pero se ve la flechita solo. Vale, y luego tenemos taquillazo e indie, entonces vemos que sí que esta gente, por ejemplo, a la segunda chica le gustaban un poco así las pelis más Capitán Fantástico y Roma, que para el ejemplo vamos a suponer que son indies, no sé qué categoría sería. Y el tercero le gustan más las infantiles, bueno, Shrek, Harry Potter, Piratas del Caribe y Titanic, que eso es taquillazo sí o sí, o sea, no hay más. Entonces quedan así ordenados. Y ahora sí que si nos fijamos, cada usuario queda en una de las 4 dimensiones. Entonces con esta información podemos llegar a pensar o confirmar que ya tenemos más o menos identificados los gustos de los usuarios. Al de arriba, si es un taquillazo, se lo tengo que recomendar. A la de derecha, si es una peli adulta, no me gusta decirlo porque parece otra cosa, pero bueno.
también al de la izquierda las pelis infantiles y abajo las pelis indies. Entonces ahora, añadiendo esta nueva variable, ya podríamos rellenar la matriz sin ningún problema. Y de esta forma podemos conseguir, por ejemplo, ver si les gustaría o no una peli. Por ejemplo, a la segunda chica, con el 0 menos 1, ¿le va a gustar Titanic? Pues 0 por 0,70 más 0,8 por menos 1, menos 0,8. No, porque es un taquillazo y ya sabemos que no le gustan los taquillazos. ¿Esto cómo queda con esta descomposición o factorización matricial de la que hablábamos? Así. Entonces, aquí también hay un poco de mates, pero fáciles. Si multiplicamos estas matrices, obtenemos esta. Entonces ya el problema que teníamos queda perfectamente solucionado. ¿Cómo funciona esto por debajo? Bueno, el chiste de estos métodos es que nosotros no tenemos que estar pensando en estas variables. Ya tenemos las técnicas de Machine Learning que las van a inferir por nosotros. Entonces, el Machine Learning lo que va a hacer es sacarnos estas dos matrices sin que nosotros tengamos que estar pensando ni en los géneros del libro, ni que si es infantil, que si es taquillazo, etc. Y para hacer esto, lo que hace es usar un método del que os va a hablar Christian, que lo que hace es empieza rellenando con valores aleatorios estas dos matrices y con una función de pérdida, porque al final es un método de optimización, lo que va a hacer es intentar rellenarlas para que la diferencia entre los ratings que tenemos y los predichos sean lo más chiquitines posibles. Vale, ¿cuáles son los pros y los contras de estos métodos? Pro, que Machine Learning lo va a hacer por nosotros, entonces nosotros no necesitamos un conocimiento previo de negocio. Al final estas variables que en el ejemplo de la librería tenía que estar pensando yo, que tampoco me esforcé mucho porque era una POC, pero bueno, nos la va a sacar el Machine Learning. Serendipia, al contrario que en el caso de la librería, aquí tenemos información de los gustos de todos los usuarios. Entonces, con esto lo que conseguimos es que nos recomienden productos que igual de otra forma no nos recomendarían. Y en el caso de desventajas, es que existe lo que se conoce como problema de cold start. Y el problema de cold start es que cuando llega un usuario nuevo, nosotros no tenemos nada de información de ese nuevo usuario. Entonces no podemos rellenar esta matriz que teníamos aquí para el usuario y no podemos darle una puntuación. Entonces aquí es cuando entran los métodos híbridos de los que hablábamos antes y lo que consiguen estos métodos híbridos, por ejemplo, es empezamos con un content base, que se lo podríamos hacer, o con uno incluso no personalizado para que el usuario empiece a interactuar y una vez que tenemos esas interacciones ya podemos ir cogiendo información para añadirlo al Collaborative Filtering en Model Base y reentrenar. Vale, y con esto acabamos la parte de los modelos y ahora ya empieza Christian con el despliegue y la demo. Vale. Nos interesa, ¿no? Hemos hablado de lógica de negocio, datos, modelo y muchas veces, ¿no? En temas de Machine Learning se acababa aquí, había otras personas que hablaban de despliegue de operaciones distintas, nada relacionado, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos interesa llevar esto, ¿no? ¿Cómo podemos llevar esto, ¿no? a la realidad? ¿Cómo podemos hacer que esto sea un hecho? Entonces tenemos que tener en cuenta esta parte tanto del despliegue como de operaciones de Machine Learning. Vale. Cuando hablamos del despliegue tenemos que tener en cuenta varias fases. Lo que hemos hablado, ¿no? En general, este proceso de Machine Learning, de lógica de negocio, el análisis de los datos, preparar los datos, entrenar un modelo, sacar esas métricas, ¿no? Esos números que tanto nos interesan y evaluar cuál es el mejor modelo, todo eso estaría dentro de la parte de experimentación offline. Está muy bien, a partir de eso elegiremos el modelo que más nos cuadre o que creemos que más nos cuadra, pero luego es cuando viene la parte importante, ¿no? Que es la diferencia, es la experimentación online. Ahí es donde realmente no nos olvidamos de estas métricas que tenemos, ¿no? Pues esta precisión, por ejemplo, o RMSE, ese tipo de cosas, y ya nos centramos en el KPI. Es decir, nosotros podemos tener un modelo buenísimo, pero lo que queremos evaluar, que lo haremos sobre un subconjunto de usuarios, ¿no? Lo llevaremos y lo probaremos en el mundo real sobre un subconjunto de usuarios, es lo que queremos conseguir. Es decir, a nosotros de nada nos vale que tengamos estas métricas de entrenamiento buenas si realmente cuando lo sacamos a los usuarios no aumenta, por ejemplo, el tiempo que pasa la gente en mi plataforma, el número de reservas que me hacen, que eso es realmente lo que
no podemos evaluar en la parte offline, pero lo que nos interesa en el online. Que vemos que este sistema de recomendación está funcionando, que donde lo hemos desplegado, la compañía que sea, está mejorando algo, ¿no? Este KPI que hemos definido en la lógica de negocio, ya lo llevaríamos, ¿no? Implementaríamos esa nueva feature. Y si no, pues tendríamos que volver atrás, ver si estamos eligiendo la métrica correcta, el modelo correcto, probar otro tipo de cosas, ¿no? Evaluar por qué realmente no está funcionando, pero nunca olvidarnos de la experimentación online, que realmente es la que nos va a aportar ese valor. Vale, y vamos a ponernos un poco manos a la obra con el ejemplo. No sé cuánto tiempo, porque como hemos empezado tarde, no sé cuándo vendrán a llamarnos la atención. Así que bueno, si voy un poco rápido, disculpad. Ha hecho antes Sara el spoiler, Moving Dataset. Vamos a intentar recomendar películas. Este dataset tiene 10 millones de valoraciones hechas por 71.000 usuarios y sobre 11.000 películas. Es público, lo podéis descargar desde la propia web. Bueno, hay librerías incluso en Python que los dejan ya los datos limpios. Y están en distintos tamaños, ¿no? Pues para que cada uno, en función de sus capacidades de computación o el ordenador que tenga o los créditos que tenga en Azure, pues pueda probar unos u otros. Están 10.000, en 1 millón, 10 millones y 20 millones. Igual ahora entráis y hay más. Un dato importante es que hay películas muy antiguas también, películas que yo no conozco, entonces, bueno, igual vosotros sí las conocéis, pero bueno, tener en cuenta que no son todos los taquillazos, ¿no? que podríamos pensar. Vale, pues lo que hemos propuesto para este ejemplo, bueno, es una arquitectura, la que hemos ido contando, ¿no? Vamos a utilizar Azure Machine Learning porque estamos interesados en toda esta parte de MLOps, que ahora hablaremos. ¿Quieres hablar del Azure Machine Learning? Sí, pasa a la siguiente. ¿Y por qué Azure Machine Learning? Azure Machine Learning porque realmente estamos interesados en estas operaciones de MLOps, ¿no? Tenemos herramientas para desarrolladores y data scientists, en algunos casos un mismo perfil hace las cosas, en otros casos, como veremos, pues igual unos hacen la parte del entrenamiento y otros la del despliegue, es decir, podemos interactuar, podemos desplegar los modelos en mucho menos tiempo, tenemos los modelos registrados, podemos auditar todos los modelos, es decir, tenemos un lugar donde tenemos todas las operaciones de Machine Learning y podemos tener todo este proceso también reproducible y escalable dentro de una empresa. Tiene herramientas integradas, luego tiene herramientas de IA responsable, pues para si queremos detectar el data drift, si queremos ver cómo están funcionando nuestros nuevos modelos, compararlos con los anteriores, etc. Y en el tema de arquitectura, al final, lo que hemos comentado, ¿no? Vamos a leer los datos de un blob storage, vamos a hacer el primer pipeline de Machine Learning, que sería, lo tendríamos encapsulado eso, en un pipeline de Machine Learning de Azure, para que, bueno, nosotros lo construyamos, lo podamos correr todas las veces que queramos con distinta información y eso va a funcionar. ¿Vale? Luego registraría esto a un modelo, ¿no? Tendríamos un repositorio de modelos donde podemos encontrar todos los modelos que hemos ido registrando durante el tiempo. De ahí podremos luego en un futuro elegir el modelo que más nos convenga desplegar, bien por las métricas, bien porque hay un experto analizándolo, de manera automática, de manera manual, pero tenemos ese repositorio de modelos. Si mañana desplegamos un modelo, por ejemplo, y no funciona en producción, ¿no? En esta experimentación online, podríamos volver al anterior, podríamos probar otros, es decir, no lo que ocurría antes, ¿no? Que desplegabas un modelo, querías volver al anterior y no sabías dónde estaba, porque tú cuando entrenas un modelo, si no tienes todo bien atado, no te va a volver a salir el mismo modelo mañana y puede que ese fuera el que te interesase, porque era el que mejor funcionaba. Lo vamos a desplegar en un ACI. ¿Por qué en un ACI? Porque nos viene bien para que no se nos gasten todos los créditos de Azure, pero bueno, y haremos y podremos ahí atacar, ¿no? a este sistema de recomendación para que nos recomiende, dado un usuario, pues las top N películas. A partir de esto, pues bueno, a partir de esto, estos ratings que nos dan, si la gente está contenta, pues por ejemplo, porque ha valorado esa película bien, pues bueno, podríamos retroalimentar estos datos y volver a este proceso con mucha más información y presumiblemente con un modelo mucho mejor, ¿no? que mejore con el tiempo. Vale, esto era de antes. Y habíamos dicho que manos a la obra, parecía que era mentira, pero vamos a ponernos con lo que puede fallar. Esperemos que no, ¿eh? Vale. Mira, tengo la suerte de que veo la pantalla de ahí, así que no voy a tener que dejar de compartir. Bueno.
Vale, esto es la Azure Machine Learning de lo que hemos hablado, no sé si lo conocéis, pero bueno, para lo que nos viene vamos a ir explicando un poquito paso a paso qué es lo que tenemos. Hemos hablado de que tenemos dos pipelines, ¿vale? Dos pipelines distintos. Uno de entrenamiento, uno de despliegue. Nosotros podríamos venir, ¿vale? Todo el código que está por debajo está hecho en Python, ¿vale? Nosotros al desplegar esto, en vez de simplemente correr un experimento, lo que podemos hacer es venir hoy, o cualquiera, ¿no? Y decir, voy a lanzar cierto entrenamiento. Voy a elegir un dataset que tengo registrado, que en este caso es el Movie Lens del que hemos hablado, y voy a elegir una versión. ¿Por qué una versión? Porque los datos van cambiando. Y si ayer me funcionó el modelo con la versión 6, hoy entran nuevos datos, la versión 7, y no está funcionando, primero, puedo volver al modelo anterior, y segundo, puedo evaluar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Puede ser que haya ocurrido algo en el entrenamiento porque no funciona bien para tantos datos, puede ser que esté habiendo cambios en el dataset que están afectando a nuestro modelo, es decir, podemos volver atrás y ver qué está ocurriendo. ¿Vale? Entonces nosotros, si lanzamos este entrenamiento, ¿vale? Se harán estos pasos, ¿no? Los tres que hemos hablado, preparar los datos, entrenar el modelo y registrar el modelo. Vale, podríamos venir aquí a estos jobs, ¿vale? Ahora vamos a correr ahora. Vale, ya lo tenemos hecho con la V6 y dentro de cada uno, pues para esta parte de MLOps que hemos comentado, ahí, vale, ¿dónde están las métricas? Aquí. Pues podemos ir registrando métricas. En este caso estamos en la parte de preparar datos, se puede hacer más, todo lo que queráis, encima va a venir bien. Pues, por ejemplo, hemos registrado el número de películas que hay y el número de ratings, que son las que hemos comentado. Otra información importante que podemos registrar, la distribución de los ratings, de los datos. Es por lo que comentábamos antes. ¿Qué ocurre si empieza el modelo a fallar, ¿no? Decimos, joder, funcionaba bien y en un año está empezando a fallar. Igual con esta información, pues si vemos que de repente los ratings están cambiando de distribución, podemos decir, vale, es que igual el modelo no funciona porque ya la realidad es otra. Es decir, a la gente ya no le está gustando las películas, hay otro tipo de usuarios. Entonces, esta información es importante y nos va a dar mucho valor si luego a futuro pues, queremos mejorar el modelo o si falla. Vale. La idea no es que aprenda sobre respecto a la distribución. O sea, sí. Quiero decirte, si por ejemplo mañana cambia la distribución, tendría que ir aprendiendo. Eso es, pero si tú a veces quieres adelantarte, ¿no? a ocurrencias que pueden pasar, pues yo, por ejemplo, podría poner una alerta. Y muchos modelos, por ejemplo, funcionan para un tipo de distribución, igual tendríamos que cambiar el tipo de modelo, por ejemplo, porque igual en vez de ser algo suave están los extremos y no nos interesa, o simplemente igual nos están llegando los datos de una manera un poco distinta, o está habiendo un fallo en los usuarios. O puede ser que, por ejemplo, el reentrenamiento que dices tú, ¿no? Para que aprenda de la distribución, pues que realmente igual esté, por ejemplo, con un job scheduleado una vez al mes o una vez cada 3 meses. Entonces, de esta forma, si antes de que llegue el siguiente reentrenamiento se detecta el cambio en la distribución, podemos... ¿Y eso lo tienes que hacer tú manualmente, cambiar el modelo? No, puedes dejarlo... Por ejemplo, yo es que no utilizo mucho esto, pero te recomiendo utilizar, por ejemplo, estás en un random, yo que sé, un modelo y quieres cambiarte a otro modelo, te lo recomienda el No, eso tienes que... Sí. Hay alguna librería, por ejemplo, AutoML, pero realmente lo propio es que lo hagas tú, que al final es el que tienes el conocimiento. Vamos a acabar esto rapidito. Sí, me han chillado que 2 minutos. Sí, que empezamos tarde, igual no nos da tiempo, sí. Y luego hay preguntas y si no en el café nos buscáis. Estamos en el café. Sí. Entonces, bueno, ya veis un poco cómo funcionan las cajas. En el entrenamiento, el modelo, lo podemos hablar luego. Es una LS, que sería Collaborative Filtering, como ha comentado Sara. La LS está en PySpark, librería dentro de MLlib en Spark, un método, ¿vale? .train, como en sklearn y demás. Ya lo siento que tenemos que ir rápido, pero es que hay que... Bueno, ¿tenéis mucha hambre o no? Porque podemos ir más despacio o más rápido, ¿eh? Vale, entonces aquí también, por ejemplo, pues tendríamos métricas, ¿vale? Métricas distintas. No me dio tiempo ni a verlas, hombre, déjalas. Vale, perdón. Vale, distintas métricas, tanto de regresión como de
Propias de ranking. de propiedades de ranking y demás. Y todo lo que se nos ocurra, ¿no? Podríamos elegir el mejor modelo a partir de estas métricas y luego registraríamos el modelo, ¿vale? Nosotros, como lo hemos corrido varias veces, pues tenemos aquí varias versiones de modelos. Luego teníamos otro pipeline que hemos visto, que es el de despliegue, ¿vale? Que si lo corremos, pues al final nos lleva a un modelo, elegimos la versión del modelo, en este caso pues hemos elegido una, y nos desplegaría bueno, pues este servicio al que vamos a llamar, y si todo va bien, irá de manera correcta. Vale, por ejemplo, tenemos este ID de usuario y le vamos a decir que nos dé 3 películas. Va a tardar un poco por lo que hemos comentado. O sea, esto va en PySpark y está desplegado en un ACI pequeñito, ¿vale? Era mejor que fuera lento a que nos quedáramos sin créditos para dar la charla. Así que por eso, entre que estará frío y tardará un poco... Puedes ir explicando el siguiente ejemplo. Y bueno, sí, igual lo saturo, lo único. Y luego, no, pero sin darle a post. Mientras este corre, que es el primero, nosotros hemos añadido un usuario nuestro, que es el usuario 200.000, ¿vale? En el que le hemos dicho que nos gustan las películas de la saga Star Wars que había y las películas de la saga Harry Potter, ¿no? Para ver un poco qué nos recomendaba, porque nosotros no conocemos a los usuarios. Y en cuanto me devuelva un resultado esto, que yo creo que ya me lo ha devuelto, ¿vale? Y nosotros hemos preparado que la devolución sea de este tipo, es decir, nos da el ID de las películas y los nombres de las películas. Yo no sé si vosotros conocéis, podríamos evaluar si al usuario y demás, pero bueno, ahora vamos con el ejemplo que nos interesa a nosotros un poco más, porque ya sabemos lo que hay, lo que nos gusta, lo que hemos metido. Realmente no son muchas películas, porque hemos dicho, o sea, fijaos la infinidad de películas que hay, estaríamos cerca del Cold Start realmente, porque hemos metido 6 películas, no sé cuántas películas había, pero unas 6 que nos gustan. Entonces, veremos a ver, se tarda unos 30 segundillos. Sí, vete dándole, porque así... ¿El modelo que habías comentado era de transformación o de factorización? Sí. Como mínimo tiene que tener 4 puntos, es decir, si es, como has comentado, infantiles... No. No, este era un ejemplo, va a haber muchos más. Pero tiene que tener siempre 4... No, de hecho es un ejemplo para... O sea, utiliza el ejemplo de, mira, podemos separarlo en un eje, pero solo separamos un par de ellos. Sí. Son 2 ejes, pero puede ser en más. Puede ser muchísimos más. Es en más. Y de hecho, claro, es que esto no sé si hemos hecho suficiente hincapié, pero nosotros en este dataset no tenemos información sobre las películas. Lo único que hay en el dataset es usuarios, películas, que podrían ser IDs, y interacciones. Vale, ¿os acordáis lo que hemos...? No sé si lo veis bien. ¿Os acordáis las películas que habíamos dicho, ¿no? Que eran las de Harry Potter y las de Star Wars, ¿no? Bueno, vemos un par de películas desconocidas, pero si nos fijamos, vemos aquí algo interesante, y es que nos recomienda las 3 películas de El Señor de los Anillos, entre otras, que igual vosotros conocéis, pero bueno. Que es interesante, y aquí vamos otra vez a lo mismo. ¿Qué pueden tener en relación? Pues pueden tener en relación, se me ocurre, que son de aventura. Pueden tener en relación que son de fantasía. Y también tienen de relación que son una saga. ¿Vale? Entonces, podemos pensar que el modelo ha aprendido, o que esos ejes que ha comentado Sara antes, pues podrían ser esos 3, por ejemplo. Y aquí es donde entramos al detalle. Nosotros no tenemos estas películas etiquetadas, es decir, este modelo no se basa en información sobre estas películas. Es decir, no hemos dicho ni que El Señor de los Anillos es de aventura como la otra, ni nada. Esto es simplemente a partir de los usuarios y las interacciones con las películas, se han creado, vamos a decir, ¿no? Estos ejes que Sara ha descrito uno a uno. Y bueno, pues por ejemplo, con solo 6 películas ya vemos, pues, joder, pues saga, aventura, y sin tener que haber etiquetado nada. Entonces, eso es un poco el ejemplo. Ya os digo, vamos a estar por ahí, ya sentimos que tengamos que ir un poco rápido. Sí que nos gustaría... No se está viendo, ¿eh? Ah, no se está viendo. Rapidísimamente... pensar, cuando desplegamos este tipo de modelos, no queremos irnos sin comentar, ¿no? Hay que tener en cuenta temas éticos y de sesgo. Dos principales, de interacción y de confirmación, en este caso. De interacción, los modelos aprenden de los datos. Los datos se obtienen de interacción. ¿Con quién? Con personas. Está el claro ejemplo aquel del chatbot que fue muy sonado, ¿no? El bot que se volvió racista, no sé si eran en menos de un día, cuando lo soltaron en Twitter.
¿Qué implicaciones tiene esto? Nosotros vamos a intentar que las recomendaciones sean para todos. Si hacemos interacción con solo un grupo de la sociedad, por ejemplo, cuando despleguemos esta herramienta, ¿para quién va a ser útil? Pues solo para esas personas. No, entendemos que no es lo que queremos. Y el otro sería el de confirmación. El de confirmación, el más claro. Todos tenemos Twitter. El de confirmación es cuando realmente nosotros recibimos recomendaciones que lo único que hacen es reafirmar lo que nosotros pensamos. ¿Qué implica esto? Yo solo te hago ver que lo que tú dices en los sistemas de recomendación es muy claro, ¿no? Lo que tú dices es la única verdad, es lo único que hay. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a dos polos. Es decir, al final vamos a separar a las personas en dos. ¿Tú de qué estás más cerca? De este punto. Y tú de este. Si te bombardeo siempre con esa misma información, con esas mismas recomendaciones, llevamos todo a esos dos extremos. Y realmente no es lo que queremos. Queremos recomendaciones diversas, queremos bueno, pues gente que tenga una variedad, ¿no? en la mente, también en las películas, ¿no? Que es el sistema de recomendación, pero si lo extrapolamos todo a la sociedad, pues ya vemos cómo estas recomendaciones pueden afectar y mucho, porque no olvidemos que las recomendaciones hacen que las personas tomen decisiones, estamos ayudando a tomar decisiones. Entonces, tenerlo en cuenta. Es un poco más complejo el tema, pero lo podemos hablar ahí de nuevo, ¿eh? Y lo dicho, en este tema del sesgo de confirmación, dilema de las redes sociales, por rizar un poco el rizo, os hacemos esta recomendación si queréis verlo y sale explicado en un documental de 2020 y con vídeo y todo, así que será más entretenido que lo que os he contado yo y más largo. Disculpad el final hemos tenido que ir un poco rápido porque hemos empezado algo tarde. Si tenéis alguna pregunta, os esperamos ahí fuera y espero que os haya gustado. De nuevo, muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a los patrocinadores y a vosotros por venir. Está bastante guay el documental, ¿eh? Sí, es ligerito además. Sí, está muy bien hecho. Sí. O sea, no es el típico documental de alguien hablando, es como si fuera una película. O sea, película, pero bueno, está muy bastante... Sí, está muy guay. Bueno, de hecho es una peli, o sea, una peli documental. Sí, es una peli documental, o sea, claro. Nada. Y eso, si tenéis preguntas estamos ahí fuera ahora mismo.